Muy buenas noches, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. La situación política en Venezuela vuelve a ser nuestro tema central y no es para menos. Se mantiene ese pulso de poder entre Nicolás Maduro y el proclamado presidente interino Juan Guaidó. Un pulso que tiene todos los ingredientes: reconocimiento internacional, arrestos, investigaciones, anuncios, disputas, intereses internacionales, petróleo de por medio. Pero por encima de todo, la sociedad venezolana, que sigue viviendo en medio del desabastecimiento, la inseguridad, la inflación, la falta de oportunidades y el firme deseo de tener un país que tenga unas mejores condiciones de vida para ellos, que tenga como pilar la estabilidad del país. Los anuncios del día: el anuncio que hizo el Parlamento Europeo de reconocer a Guaidó como presidente interino, que debe convocar a unas elecciones libres en ese país suramericano. Asimismo, también Juan Guaidó denunció que integrantes de las fuerzas especiales del ejército fueron hasta su casa y estuvieron allí preguntando por su esposa y algunos de sus familiares, tratando de intimidar. Por su parte, la ONU anunció que necesita el sí del gobierno, no se sabe si del interino o del gobierno de Maduro, para poder aumentar la ayuda que va a enviar a Venezuela. Paso a presentarles entonces a nuestros invitados de esta noche. Paso primero por los invitados que están en el estudio aquí de France 24 en la ciudad de Bogotá. Se encuentra con nosotros Natasha Rojas. Ella es decana de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bogotá. También está con nosotros Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, también en la ciudad de Bogotá. También nos acompaña en el estudio Víctor Mijares. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, también en la ciudad de Bogotá. Desde la ciudad de Cali, en Colombia, está con nosotros vía Skype. Se encuentra conectado con nosotros Vladimir Roubinsky. Él es director del Centro de Investigación Interdisciplinario de la Universidad ICESI de esa ciudad colombiana. Ustedes también pueden entrar a las redes sociales y participar en este debate a través de Instagram y de Twitter. Nuestra cuenta, se las recuerdo, @France24_ES. Dejen todos sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24 y también con la etiqueta Venezuela F24. Pues ya tenemos todas las cartas sobre la mesa, tenemos los invitados, tenemos el tema. Vamos a comenzar entonces. Quiero comenzar por Natasha, que está a mi izquierda. Natasha, ¿es este ya el cambio definitivo en Venezuela, este paso que ha dado Juan Guaidó? Pues no sé necesariamente si es el cambio definitivo, pero sí era lo que se necesitaba. Tal vez llega un poco tarde y sobre todo la comunidad internacional llega muy tarde a lo que está pasando en Venezuela, pero ciertamente sí es el inicio al menos de una nueva etapa en la vida política de Venezuela y de los venezolanos. Por este lado, Ronald, ¿qué piensa al respecto? Comparto con Natasha, se ha iniciado la transición en Venezuela. ¿En qué termine, cuál sea el resultado final? No lo sabemos todavía. Lo deseable es que no sea un escenario de violencia, lo deseable es que no sea un escenario de intervención internacional. Hay que tener mucho cuidado. El gobierno de transición ha iniciado, tiene 3 misiones por delante. La más importante de todas, llamar a elecciones para tener una legitimidad, pero entre tanto va a tener que tramitar 2 cosas. Por un lado, la salida del chavismo con el menor traumatismo posible, pero también algo que es fundamental para Venezuela, la crisis humanitaria. Esta crisis no da espera y no puede esperar un ciudadano que necesita medicinas o que necesita alimentos en Venezuela a que se resuelva toda la lógica política, que va a tardar varios años en este caso. Víctor, ¿qué piensa usted al respecto? Ya Venezuela entró en un punto de no retorno en su situación y esto va a llevar a un cambio, una transición de gobierno. Sí, creo que es un punto de no retorno. Creo que es una coyuntura crítica que nos va a llevar a una nueva situación, pero no estoy seguro que sea hacia una transición, al menos no en el corto o mediano plazo. Esto podría desembocar y evolucionar en muchas direcciones. Lo que sí parece seguro es que el chavismo está herido y que a partir de este momento hay un quiebre, aunque no se ha quebrado la coalición gobernante. Si hay un quiebre interno del chavismo y sobre todo hay un quiebre con respecto a lo que habían sido las percepciones acerca del chavismo y acerca de Venezuela en el exterior. Y a partir de allí sí me parece que el chavismo, si logra sobrevivir esta coyuntura crítica muy particular, va a seguir viviendo cíclicas crisis más adelante.
Pero no es la primera vez que el chavismo da unas muestras de tener unas grietas en sus bases y no es la primera crisis que tiene Venezuela, que muchas personas piensan que ya se va a dar un cambio de gobierno y una transición y simplemente el chavismo vuelve y resurge y se mantiene en el poder. Sí, pero las condiciones internacionales se han cambiado drásticamente. Tenemos un nuevo contexto, tenemos al menos por ahora una constelación de liderazgos políticos, de ideas, de ciertas tendencias político-ideológicas que son adversas para el chavismo. Además de eso, las condiciones ya económicas, tal y como se ha hablado acá también en France 24 hace poco, las condiciones del mercado petrolero, las condiciones de PDVSA, el nuevo paquete de sanciones. Esto es absolutamente inédito en el contexto de la revolución bolivariana. Vamos a la ciudad de Cali. Allí se encuentra el señor Vladimir Rubinsky. ¿Qué piensa usted al respecto, señor Rubinsky? ¿Está Venezuela comenzando un punto de no retorno hacia una transición con este paso que ha dado la Asamblea Nacional de declarar a Juan Guaidó como un presidente interino y los pasos que ha ido dando a lo largo de esta semana? Yo creo que definitivamente se trata de un nuevo contexto. Esto no se trata de una situación que existía hace un tiempo. Vamos a ver unos cambios. Sin embargo, comparto la visión de Víctor que probablemente todavía no podemos hablar sobre una transición definitiva, porque estamos observando que Nicolás Maduro todavía tiene un cierto apoyo dentro de Venezuela. Y sobre todo cuando estamos hablando sobre el cambio del contexto internacional, que claramente esto es lo que marca un nuevo contexto para Venezuela, pero la comunidad internacional está dividida. Y tenemos unos actores en la arena internacional que están jugando a favor de Nicolás Maduro. El escenario político en Venezuela en este momento es muy complicado y haciendo un poco de sondeo con los televidentes de France 24 a través de las redes sociales, muchos preguntaban, ¿Guaidó es el presidente de Venezuela o es Nicolás Maduro el presidente de Venezuela? Más allá de las simplemente opiniones que pueda haber entre ustedes desde el punto de vista legal, ¿quién gobierna Venezuela? ¿Quién va a llevar el día de mañana a ese país? Bueno, Natasha. creo que, digamos, en términos constitucionales no es quién gobierna, sino en términos constitucionales quién está en ese lugar, y en esos términos es Juan Guaidó. Porque la Constitución establece claramente cuál es la vía cuando se rompe el hilo constitucional. Y él no entra a romperlo, al contrario, entra a rescatar ese hilo constitucional, digamos, no él. Entra la Asamblea como el ente llamado a hacer este proceso. Ya más allá de la discusión de quién gobierna y quién tiene el ejercicio efectivo del poder en ese momento, ya es otra discusión que creo que ninguno va a negar que indiscutiblemente sigue siendo Nicolás Maduro, sobre todo el control sobre la Fuerza Armada. Pero constitucionalmente es Juan Guaidó y la Constitución lo establece muy claro en el articulado. Rompo aquí un poco la dinámica y voy a Cali con el señor Rubinsky. ¿Qué piensa usted, señor Rubinsky? ¿Quién está gobernando en Venezuela? Pues de facto el poder todavía está en manos de Nicolás Maduro. Hay todas evidencias que lamentablemente no ocurrió todavía un cambio radical en este sentido. Pero desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de la Constitución de Venezuela, claramente Nicolás Maduro ya no es legítimo. Desde el día cuando intentó posicionarse de nuevo, al comienzo de este mes, dejó ser legítimo. Víctor, hablábamos que no es la primera vez que Venezuela vive este proceso en que surge una persona de la oposición tratando de liderar un cambio en el país. Ya lo veíamos con Leopoldo López, lo vimos también con otros líderes de la oposición. ¿Por qué Juan Guaidó en este caso es distinto? ¿Y por qué en este caso Juan Guaidó no ha ido a prisión como ha ido Leopoldo López y como han ido otros líderes de la oposición? ¿Por qué el escenario ahora es diferente? No, precisamente porque las condiciones, tanto nacionales como internacionales, han cambiado muchísimo. El deterioro socioeconómico de Venezuela, el descontento frente al régimen de Maduro, las condiciones internacionales, sobre todo en el hemisferio y sobre todo de los que en algún momento fueron aliados muy importantes del chavismo. El caso de Brasil, el cambio que se hace en la política exterior colombiana también juega un papel importante. Entonces creo que esas condiciones han permitido que Guaidó, que no creo que tenga que ver con su personalidad en particular, sino que tiene que ver con una institucionalidad que, como decía Natasha, se trata de rescatar de algún modo, y eso le ha permitido, ante el deterioro de las condiciones, ante la autocratización progresiva de Venezuela, le ha dado entonces una oportunidad, una ventana precisamente constitucional para que la Asamblea Nacional pueda irrumpir de esta manera tratando de rescatar ese hilo.
Ronald, su opinión, ¿por qué Guaidó sí, por qué Leopoldo López no, por qué uno en la cárcel sí, el otro no, y por qué ahora sí hay un reconocimiento internacional y en el pasado no? Porque creo que hay un cambio también en la lógica del gobierno. El gobierno en el 2015, al no reconocer a la Asamblea Nacional y empezar a montar toda la lógica que va a llevar en el 2017 a la Asamblea Nacional Constituyente, rompió cómo funcionaba el chavismo. El chavismo, por lo menos en el juego político, trataba de mantener las formas. Chávez siempre se preocupó, por lo menos en el terreno internacional, por aparentar democracia. Así no fuera democracia, porque finalmente la democracia no es solamente una cuestión de elección, sino de construcción de consensos. Y en Venezuela hacía rato que no se construía consensos. Hay un proyecto político que se implantó y cuando la oposición decía algo, simplemente se le ignoraba. Y ese desmontar esa apariencia internacional le ha pesado mucho a Nicolás Maduro. Fue tomando acciones, crear la Asamblea Nacional Constituyente, crear una serie de procesos electorales fuera de tiempo. Recordemos las elecciones de gobernador, donde 4 de los gobernadores ganan por la oposición, a uno por no juramentarse, les conocen su triunfo, a los otros 3 que ganaron y se juramentaron, aún así les nombraron protectores que los vaciaron de poder, les quitaron todas sus funciones y les quitaron todo su presupuesto. Entonces, eso dejaba a la oposición por la vía electoral, ya no existe. Ese cambio de juego, el haberse ido radicalizando poco a poco, sumado obviamente a la crisis y el deterioro económico y sobre todo a la crisis humanitaria que vive Venezuela, minó la legitimidad del gobierno de la Revolución Bolivariana, porque en democracia cuando alguien lo hace mal tiene que irse. Y en este caso, en el caso de Maduro, se vio que no era posible ni siquiera cambiarlo en la lógica local, estadal, pero tampoco en presidenciales. La presidencial fue todo un artilugio, adelantan las presidenciales, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente en lugar del CNE, toda una serie de cosas para asegurarse la victoria y finalmente no hay competencia. Ese desmontar de la apariencia democrática dentro de esta última fase del chavismo es lo que va a generar que se legitime la oposición nuevamente, que encuentre nuevamente la conexión con las bases en un proceso que fue muy largo. Cuando uno habla de la oposición en Venezuela, se suele decir que es una oposición fragmentada, debilitada y que no tiene un objetivo claro. ¿Y no está así en este momento? Yo creo que la oposición hizo su juego. La oposición del 2008 hasta el 2015 quería ganar por la vía electoral, por la vía democrática, jugaron todos los escenarios y lograron derrotar al chavismo. Y el chavismo ahí se quitó la máscara y dijo, ya no vamos por la lógica electoral. Ahora, lo que pasa es que las andanadas del 2017 fueron muy fuertes. No sabían cómo conectarse con la oposición de las bases. Muchos sentían que los habían dejado solos en la calle, pero creo que el proceso, el haber respetado, por ejemplo, que Guaidó, que no era uno de primera fila, sino uno de cuarta fila, porque estaba López, Vecchio, después estaba Freddy Guevara y por disciplina de partido. Parece un accidente del destino que haya tenido que llegar a la posición en la que está. Y que el chavismo no tuvo tiempo o realmente lo subestimó y subestimó el momento histórico que sí la oposición supo cocinar, digamos, coordinar una serie de lógicas de apoyo internacional que fueron muy importantes. Estamos viviendo un momento en que la oposición se vuelve a reinventar, donde ha logrado conectarse nuevamente con las bases y sobre todo una cosa fundamental, alimentar la esperanza de cambio en Venezuela. Señor Rubiski, en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿La oposición cómo se encuentra en este momento? Yo creo que para la oposición también este cambio de contexto significa una nueva etapa. A pesar que tiene todavía algunas dificultades, yo creo que todavía tiene una diversidad de las opiniones, pero creo que este es el momento donde todos los miembros de la oposición en Venezuela sí entienden que es ahora o realmente más tarde va a ser mucho más difícil. Entonces yo creo que nosotros observamos también un cambio de la actitud de la oposición venezolana frente a esta oportunidad que está presentándose en este momento. Un punto clave para la oposición ha sido el apoyo internacional que ha recibido de diferentes países y de diferentes organismos internacionales. A lo largo de esta semana hemos estado reportando los diferentes países que poco a poco se suman a esa lista de estados que apoyan a Venezuela en ese gobierno interino. ¿Por qué ahora sí apoyan a un gobierno interino y por qué en el momento en que Chávez el presidente Nicolás Maduro decretó que había que conformar una nueva asamblea, nadie dijo absolutamente nada y la comunidad internacional simplemente volteó la cara para el otro lado, Natasha? Bueno, yo creo que eso tiene que ver, como ya bien mencionaba Víctor, con un tema del contexto económico y un tema de la capacidad petrolera, de cómo le cumplen a sus socios. Eso es un tema de negocios y no ideológico en el fondo. Y parte incluso... La crisis de Venezuela es un tema económico. Y el apoyo internacional es un tema económico. Aquí no estamos jugando un tema ideológico que realmente
realmente ellos quieran sostener la institucionalidad de Venezuela respaldando al Maduro, eso es completamente falso. Eso tiene que ver con unos intereses económicos, con la presencia de unos estados que ingresan a Venezuela desde la llegada de Chávez al poder. Y esto va mucho más allá para nosotros desde la perspectiva de los venezolanos, porque para nosotros el chavismo nunca ha tenido cara democrática, jamás la ha tenido. Para nosotros no es que ahorita se hayan desmontado, es que para nosotros nunca lo han sido, sino que la comunidad internacional por primera vez, como ya no hay dólares suficientes para respaldar esa idea, ahora sí empiezan a reconocer cosas que vienen sucediendo y que hace muchos años nosotros veníamos anunciando. Entonces no estamos en un choque ideológico, Víctor, aquí entre Estados Unidos apoyando como esas viejas épocas de la Guerra Fría, que es un tema que ha vuelto a quedar otra vez sobre la mesa, sobre otra vez Rusia y China enfrentados con Estados Unidos, Europa, Occidente. Esta vez el escenario es en América Latina, es Venezuela. La Guerra Fría es una narrativa muy sexy para todo aquel que quiere promocionar ciertas ideas, que quiere vender ciertos argumentos. Y naturalmente, con la presencia de Donald Trump en Washington, hay una tendencia a que la izquierda internacional diga, bueno, si Trump está apoyando a este líder político en particular, no debe ser bueno, debe estar en contra de los mejores valores para la libertad y para la igualdad en el mundo. Pero creo que hay que, digamos, sacar un poco ese discurso y sacar un poco esa idea, esa narrativa de la lógica venezolana, porque si bien hay un juego geopolítico muy importante en donde está de un lado Rusia y China, del otro lado los Estados Unidos, también hay una lógica muy propia del contexto latinoamericano y del contexto venezolano, que tiene que ver con el quebrantamiento absoluto de la democracia venezolana, de las condiciones que viven los venezolanos, pero además de eso, el quiebre económico que, como bien decía Natasha, va a generar un primer quiebre que se va a dar en la OEA, es decir, CARICOM también se va a dividir ante la situación económica venezolana. Y ahí es donde vamos a ver entonces países de la CARICOM, del Caribe, dentro del grupo de Lima y otros fuera del grupo de Lima. Pero creo que la narrativa de la Guerra Fría puede ser muy atractiva, puede ser muy llamativa, se podrían establecer algunos paralelismos, pero es que las tensiones geopolíticas de las grandes potencias no tienen que ver con lógicas de Guerra Fría o de no Guerra Fría, sino que tienen que ver con intereses que están creados y que son parte del poderío de las relaciones entre ellos. Señor Rubisky, en la ciudad de Cali, ¿qué piensa usted al respecto y qué piensa usted del apoyo que le está dando Rusia al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, primero respondo a la pregunta por qué ahora y no antes. Yo Adelante. Estoy completamente de acuerdo con lo que estuvieron mencionando mis colegas, que en primer lugar nosotros ya tenemos un contexto regional completamente diferente. Ya la mayoría de los países potentes acá en América Latina están apoyando una acción contra el gobierno de Nicolás Maduro. Antes esto no era posible. En el segundo lugar, nosotros sí tenemos la situación drástica económica y como la consecuencia la salida masiva de los migrantes venezolanos, que sí comienza a afectar los intereses de los países como Colombia, Brasil y muchos otros. Y en el tercer lugar, nosotros sí tenemos un juego geopolítico que yo creo, al contrario un poco a lo que estaba diciendo Víctor, que sí es muy importante en este caso, porque nosotros ahora tenemos en primer lugar Rusia, y ya comenzando a responder a la segunda pregunta, entonces nosotros tenemos Rusia, que ahora está en un posicionamiento realmente muy fuerte contra los intereses de los Estados Unidos. Y esta es una de las razones más importantes porque Rusia está defendiendo el gobierno de Nicolás Maduro desde el primer día. Salieron a hablar no solamente el presidente Vladimir Putin, sino una docena de otros miembros del gobierno de Rusia condenando la acción, hablando que es un golpe del Estado que hizo los Estados Unidos de la misma manera que intentó hacer y exitosamente a propósito en Ucrania, en Siria, en algunos otros lugares. Entonces son estos tres factores y Rusia, realmente el interés ruso está en este juego geopolítico con los Estados Unidos. Ronald, ¿y qué hay del caso de China? Esto en el caso ruso, pero China evita entrar en las confrontaciones militares, en las confrontaciones bélicas. ¿Qué papel juega China ahí? Antes me gustaría resaltar precisamente el elemento migratorio. Yo creo que el que los venezolanos hayan salido del país en el número en que lo han hecho en los últimos 3 años, el que en Colombia tengamos ya más de 1 millón de venezolanos, que conozcamos el drama humanitario que hay detrás, la falta de medicinas, el daño al sistema educativo, ha sido una narrativa que ha permitido al resto de América Latina entender qué era lo que estaba pasando al interior de Venezuela. La revolución bolivariana tenía un aparato propagandístico que la mostraba como una revolución exitosa, pero ver que durante todos estos años
En lugar de éxitos, lo que se ha tenido es un fracaso continuado que ha llevado a la situación de que sus ciudadanos tengan que salir huyendo para conseguir qué comer o para conseguir medicinas. Cambió dramáticamente la lógica de la percepción que se tenía del gobierno de Nicolás Maduro, y particularmente cuando el Tribunal Supremo de Justicia pretendió usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. Y sí hubo países, Colombia fue uno de los países que se expresó en contra del llamamiento a elecciones y del llamamiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay países que poco a poco, a pesar de que teníamos intereses muy cercanos con Venezuela por el proceso de paz que teníamos en Colombia, empezamos a deslindarnos y obviamente empezamos a trabajar en la materia. Claro, se hizo tarde. No podemos decir que esto es solamente responsabilidad de Nicolás Maduro. Todo lo contrario, uno mira las medidas económicas, todas se tomaron durante el periodo de Chávez. Y obviamente pues también dentro de esas medidas está que desde el 2002-2001 el gobierno de Hugo Chávez había abierto la puerta para que llegaran terceros actores al continente, para que llegara Rusia, para que llegara China, y ese proceso ha tenido una serie de consecuencias. Ya no somos los principales socios comerciales entre Colombia y Venezuela. Recordemos que antes el segundo socio comercial de Colombia era Venezuela y el segundo socio de Venezuela era Colombia. Ahora esos segundos socios son China, y obviamente pues eso en parte también se debe a que la puerta de entrada para América Latina fue precisamente Venezuela. Venezuela abrió sus puertas a otros actores, permitió que tuvieran una dinámica en nuestro continente, la aupó muchas veces, y hoy en día pues son uno de los países que tiene intereses en Venezuela y que muy seguramente mientras se da todo este proceso de transformación en Venezuela, que yo incluso sí creo que es un proceso de transición, una de las cosas que se tienen que tener en cuenta es que los intereses tanto de Rusia como de China van a ser una constante en la ecuación para la reconstrucción de Venezuela, y ellos generan esa presión. En el caso de China, sus intereses no se limitan únicamente a Venezuela, también tiene intereses comerciales con otros países. En este momento está creando una embajada bastante grande en Colombia y va a tener una presencia importante en Colombia porque se les abrió la puerta con Hugo Chávez, y ahora tiene una presencia que pretende trabajar toda la lógica de Sudamérica. Usted toca el tema de la ayuda humanitaria, que yo lo tenía aquí entre mis temas para analizar, pero ya que usted lo menciona, lo tomo para la discusión. Esa ayuda humanitaria todavía no está claro cómo va a ser ese ingreso. Ya el presidente interino dijo que uno de los puntos de prioridad de su plan, que se llama Plan País, es el ingreso de la ayuda humanitaria, que es algo que definitivamente preocupa mucho a la comunidad internacional, la atención a los venezolanos. Natasha, ¿cómo podrá ser ese ingreso de esa ayuda humanitaria? ¿Cómo pueden ser los canales? ¿Cómo puede ser esa distribución de las ayudas, teniendo en cuenta que la infraestructura del Estado está toda en manos del gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó no tiene la forma para hacer acción dentro del país? Bueno, creo que la ayuda humanitaria en el fondo, y es lo mismo que pasa con el tema migratorio, estoy de acuerdo con lo que decía Ronald, la migración es la que llama la atención sobre eso, pero yo tengo una lectura un poco más perversa de esto, y siento que los países se ocuparon no porque realmente les importe la condición de los venezolanos, sino porque les empezamos a incomodar. Y eso es y por eso también se despliega toda la ayuda humanitaria. Dice, bueno, mejor que se queden allá, lanzamos un poquito para que las cosas se apacigüen. Creo que la ayuda humanitaria en ese sentido lo que va a medir son pulsos de cómo realmente van a poder entrar los recursos al país. Si Juan Guaidó lo logra, como está anunciando con las ONGs, creo que tendrá una batalla ganada, porque sí va a demostrar que tiene capacidad institucional, a pesar de no tener las instituciones formales con él, de llevar la ayuda. Entonces creo que esto es crucial para la batalla política, llevarla hasta el final. Y eso sería entonces una estocada para el chavismo y para Maduro. Creo que será un indicador muy, muy serio y quizás sea un punto de quiebre en cuanto a la lealtad militar frente al régimen de Maduro. Y usted ya toca otro tema que va a tener más adelante, que son los militares, pero adelante. Pero sí, es que esto puede ser, digamos, el primer indicador de si se mantiene o no se mantiene. Si se logra llevar ayuda humanitaria a Venezuela, bien sea en las costas o lo más seguro, en la frontera con Colombia, y los militares venezolanos permiten que esa ayuda llegue, no tienen que ser todos, pero si algunas unidades permiten que esa ayuda llegue, vamos a estar frente a un primer elemento contundente, sólido, de quiebre de la lealtad militar. Y eso es un punto, digamos, fundamental para el régimen de Maduro, y por eso creo que va a hacer todo lo posible para bloquear esa ayuda humanitaria. Eso, naturalmente, es, digamos, dramático para la situación de la mayor parte de los venezolanos, pero lo veo más como un factor estratégico que simplemente un tema humanitario. Señor Rubinsky, su opinión al respecto, la ayuda humanitaria como un punto de quiebre para comenzar ese punto de transición en Venezuela.
Estoy de acuerdo, porque el tema de la ayuda humanitaria va a ser realmente una de las pruebas si el poder alternativo al poder de facto que tiene Nicolás Maduro realmente va a lograr abrir estos canales y demostrar sobre todo a los venezolanos que sí pueden hacer el cambio. Esto es definitivamente muy importante. Pero precisamente por esta misma razón creo que el gobierno de Nicolás Maduro no va a aceptar la ayuda humanitaria, va a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Ronald, aquí en el estudio de France 24, un punto importante lo está comenzando a mencionar Víctor, los militares. Esta cúpula militar que está en Venezuela tiene el apoyo, es el que le da el sostén a todo el régimen chavista, al régimen de Maduro, y está en una posición crucial. Es tal vez la ficha más importante en este rompecabezas si se quiere lograr una transición. Yo creo que haberlos puesto en la disyuntiva de aceptar o no la ayuda humanitaria y permitir que llegue o no, ya está pasando. De hecho, ya hay militares que en la zona de frontera permiten que pasen medicamentos hacia algunos hospitales y es precisamente porque ellos también son víctimas de lo que está sucediendo. Pero no podemos olvidar que en el 2002, cuando se le hizo el golpe de Estado a Hugo Chávez, los militares que se pusieron del lado de la oposición fueron después identificados porque nadie esperaba que el golpe se deshiciera, pero cuando se deshizo, se identificaron a esos militares, se les persiguieron, algunos de ellos fueron sometidos incluso a tortura. Para los militares es muchísimo más difícil saltar esa línea, pasar esa línea, porque ya hay un antecedente en el cual han sido víctimas de persecución. Entonces, cuando un militar dice, me voy a pasar, ¿y qué tal que Guaidó no logre materializar esta transición? ¿Qué tal que el gobierno se logre reinventar, que cree alguna figura particular que le permita al chavismo nuevamente ejercer el poder? De ahí que los militares prolonguen lo más que puedan esa decisión y sobre todo la cúpula militar. El precio que tienen que pagar si se cambian de bando es bastante alto y obviamente pues los temores están ahí. Estamos hablando de un régimen que viola sistemáticamente derechos humanos y en el caso de los militares, por ejemplo, Human ya ha demostrado y tiene reportes sobre cómo se ha torturado particularmente a los militares que han mostrado cualquier símbolo de rebeldía contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero eso, aquí estamos hablando de los altos mandos militares, Víctor, que son los que son cercanos a Maduro y mantienen el régimen, que además están acusados de estar relacionados con el narcotráfico. Entonces les conviene que el presidente Maduro siga en el poder porque le sigue permitiendo financiar y recibir dinero en grandes cantidades por estas actividades que han sido denunciadas a nivel internacional. Pero ¿qué hay de los mandos medios y de los soldados rasos que efectivamente sus familias sí están viviendo el día a día del venezolano, que no tiene comida, no tiene medicinas, no tiene transporte? Eso precisamente, y tomando en cuenta el hecho que trae, el evento que trae a la mesa Ronald, con respecto a esa rebelión del 2002, en aquella oportunidad lo que se quebró fue el alto mando, pero no había todavía un quiebre en los mandos medios y bajos. En este momento, a lo que se está apostando y a lo que se cree que puede estar sucediendo es que precisamente en esos mandos medios y bajos, en donde ya ha habido algunos chispazos, ¿no?, de deslealtad al régimen de Maduro, de ciertos levantamientos y ciertos llamados a la población, es precisamente donde se puede dar ese quiebre, porque en realidad ese tipo de rebeliones no están dirigidas directamente por generales o por coroneles ni siquiera, sino por tenientes coroneles, por mayores, por capitanes, por tenientes, por sargentos, aquellos que tienen, como tú bien lo decías, la crisis mucho más cerca y cuyos familiares están sufriendo, digamos, con mayor severidad el tema de la crisis. Es allí donde está la posibilidad de quiebre y no tiene que ser un quiebre, digamos, de que el sector militar chavista abandone por completo el sector civil, sino que una parte de ese sector militar efectivamente tome el poder, tome las armas y reconozca a Guaidó y se genera el quiebre. Ahí, por supuesto, hay cierto riesgo de violencia, no tanto, digamos, como se ha planteado, de una guerra civil donde participen civiles, sino pero sí que haya enfrentamientos en las calles. Entre militares y, por supuesto, las fuerzas parapoliciales que ha venido alimentando el chavismo durante los últimos años. Natasha, hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentó el Plan País, que es este plan, unos 3 pasos que presentó para ese proceso de transición, de cómo reconstruir Venezuela. No es un plan de austeridad, es un plan de expansión económica que necesita el país urgente para salir adelante. ¿Opinión al respecto? Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que incluso en términos personales, la primera vez que yo me encuentro de acuerdo con muchas cosas que se han hecho, incluso la ley de amnistía, estoy completamente de acuerdo. Creo que eso era lo primero que había que hacer para apuntarle a esos mandos medios que necesitamos que se unan al movimiento. Creo que el plan que se presentó hoy es un plan
digamos, bastante certero, aterrizado en lo que necesitamos, pero la brecha está entre cómo lo hago realidad. Y cómo lo hago realidad, necesito a los militares de mi lado, lo necesito porque es lo único que me va a sostener como todo este proceso. Creo que el tema económico en Venezuela, yo sí soy bastante optimista, yo creo que en un proceso de transición se dé, yo creo que es bastante rápida la ayuda humanitaria que va a llegar, están todas las organizaciones prestas a entrar a Venezuela, muchísima cooperación internacional, entonces a mí el tema económico no me preocupa en un momento de transición. Me preocupa es el tema social, como bien comentaban, pero como esa habiendo fractura. recursos en la economía venezolana se reactiva socialmente muchas cosas. O sea, es un primer paso fundamental para poderle llevar muchas sí, claro, cosas a los pero no estoy ciudadanos. tan segura porque es que ya nosotros tenemos una generación que se ha formado, una generación que ideológicamente ya ha estado impactada. Claro, siento que al aliviar ciertas necesidades, pero sobre todo me preocupan esos sectores que están armados, los colectivos. ¿Cómo controlo esos sectores dentro de la institucionalidad venezolana? Esa es una de las cosas que más miedo le tengo yo en un momento de transición, e incluso actualmente es una de las cosas que yo más le temo. Sí, señor Rubisky, en la ciudad de Cali, su opinión al respecto. Yo lamentablemente no soy tan optimista sobre lo que puede pasar con la economía venezolana si realmente ocurre esta transición y que ya el gobierno de Maduro no está. Porque yo creo que el desastre económico con que está dejando el gobierno bolivariano la economía venezolana realmente es enorme. No creo que tiene algún precedente acá en América Latina, por lo menos últimamente. Y no estoy seguro que la ayuda internacional va a estar disponible para Venezuela, por lo menos en las cantidades y durante el tiempo que será necesario. Lo que sí a mí me parece muy importante es precisamente que el plan de la transición que está anunciando ahora por la oposición incluye los puntos tales como la amnistía para los militares y para otros miembros del gobierno que realmente puede incentivar a ellos a tomar una decisión que hay que tomar rápidamente para apoyar estos cambios. Y por otro lado, obviamente, hay que tener un plan detallado que el gobierno, el nuevo gobierno, después de las elecciones, va a hacer para recuperar la economía y para ofrecer la mejora de la calidad de la vida de venezolanos. Esto es muy, muy importante. Me quedan 4 minutos de programa, 3 minutos de programa. Ronald, rápidamente, su opinión sobre este plan que presentó el presidente interino Guaidó y su opinión ya a modo de cierre del futuro que se viene para Venezuela. Yo también comparto la idea de que no va a ser fácil la reconstrucción de Venezuela, que va a tardar varios años, que de hecho el tema migratorio no se va a resolver únicamente con la caída de Nicolás Maduro, pero que la oposición y particularmente que el presidente encargado de la transición presente un plan ya le da un orden a lo que viene, da una lógica de qué pasos seguir y que no simplemente ha sido una escaramuza de unos líderes opositores aislados, sino que incluso han logrado coordinar a los actores venezolanos, a los académicos venezolanos que han tenido que salir de su país para que ayuden a la construcción de este plan. Así que hay una fuerte posibilidad. Esperemos que el gobierno no pretenda sostenerse a sangre y fuego en el ejercicio del poder y acabar con esta esperanza. Víctor, su conclusión a futuro en Venezuela, ¿qué va a suceder? Bueno, parece que ya hay un quiebre, parece que hay ciertas condiciones para que haya un cambio en Venezuela, si no ahora, quizás más adelante. El chavismo ya no va a hacer lo mismo, tendrá que reconstruirse de algún modo, aún manteniéndose en el poder, tendrá que reconstruirse, reinventarse. Con respecto a la recuperación económica, yo sí creo que hay ciertas posibilidades, es decir, yo no creo tanto en esta idea de que el petróleo sea necesariamente una maldición, puede ser también una bendición, pero más que las condiciones económicas, que creo que están todas dadas para que en algún momento haya algún despegue venezolano, si se da un cambio político, es precisamente ese cambio político y la gobernabilidad, y que se tomen las decisiones precisamente que lleven a una reconstrucción de esa industria y, por supuesto, una diversificación de la economía venezolana, que es fundamental en este caso. ¿Y la reconstrucción social? La reconstrucción social tendrá que seguir a la reconstrucción económica. Es un paso que debería darse en paralelo, pero no va a ser fácil si no hay una economía que sostenga ese tejido social que debe ser, digamos, nuevamente reconstruido. Natasha, aquí en el estudio de France 24, sus conclusiones. Bueno, yo creo que el gobierno sí se va a tratar de mantener como sea. Creo que la violencia va a seguir escalando. Van a seguir pasando cosas que todos los días nos van a sorprender en estos términos, pero en este punto creo que las condiciones sí son diferentes por una cosa, y es los venezolanos que siguen en Venezuela, en este punto ya no tienen nada que perder. En este punto por eso están dispuestos a arriesgar lo poquito que les queda o lo nada que queda en el país, porque ya ni siquiera tienen la capacidad para poderse alimentar. Entonces creo que eso hace que el escenario sea completamente distinto y que se empiece al menos una nueva etapa política en el país. Señor Rubisky, en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia, ¿cuáles son sus conclusiones?
Estoy de acuerdo que se trata de una nueva etapa para Venezuela. Va a haber muchísimo más dificultades que nosotros estamos viendo en este momento. Yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro no va a dejar el poder fácil, incluso si realmente se logra convencer una buena parte de las Fuerzas Armadas para apoyar la oposición. Va a ser un periodo muy, muy difícil y desde esta perspectiva es indispensable que la comunidad internacional continúe apoyando el proceso de la transición en Venezuela. Esto yo creo que realmente debemos que todos nosotros hacer un llamado para que este continúe. Bueno, pues es el análisis de nuestros invitados aquí en el debate de France 24. Se nos acaba el tiempo, se nos quedan obviamente muchos temas y muchas aristas por analizar, pero seguramente esta transición o este proceso o esta coyuntura política que está viviendo Venezuela nos traerá muchísimas oportunidades para seguir debatiendo aquí en el debate de France 24. A ustedes, gracias por su sintonía.